naturales han sido una preocupación constante para el hombre. Pese al amplio desarrollo tecnológico de nuestra era moderna, estos fenómenos son impredecibles. En las últimas 3 décadas se han registrado muchos sismos con intensidades variables. Algunos han dejado miles de personas muertas. En la actualidad, la legislación colombiana y el Estado debe velar por la protección de los ciudadanos frente a estos sucesos, a la vez que debe ofrecer mecanismos resistentes a las construcciones para que en el momento de ocurrir un sismo se minimice el riesgo de víctimas humanas. Pocos son los estudios en Colombia que han mostrado de fondo la implicación que tienen estos fenómenos naturales. Guillermo Brin es un constructor que en los últimos años viene realizando estudios importantes sobre sismoresistencia en el país, a la vez que está buscando mecanismos para que no seamos tan vulnerables frente a los sismos. Guillermo, dentro de sus estudios que ha realizado, ¿cómo se genera un sismo? La corteza terrestre es la capa externa del globo terráqueo. Es relativamente delgada y se extiende hasta una profundidad de 150 kilómetros bajo los continentes y de 70 kilómetros bajo los océanos. Hay fuerzas bajo la corteza terrestre que hacen que éstas se fracturen y sus partes, placas tectónicas, se muevan a velocidades muy pequeñas del orden de centímetro por año, empujando y causando en algunos casos que unas traten de meterse debajo de las otras, como lo que ocurre en el Océano Pacífico. Las causas de las fuerzas que tienen a empujar las placas tectónicas unas sobre otras no están muy estudiadas, pero la explicación que hay hasta el momento es que son causados por flujo lento de lava derretida que provienen del núcleo del planeta Tierra, originados por efectos gravitacionales debido a la rotación del planeta Tierra. En la ocurrencia de un sismo hay diferentes valoraciones destructivas dependiendo de la intensidad de este. ¿Cuáles son los efectos más comunes? Cuando hay suficiente cantidad de energía acumulada, se da el foco en el epicentro. El foco sísmico se convierte en el centro de la apertura mecánica y desde allí se inicia la irradiación de la energía. Al punto de la superficie de la Tierra, ubicada directamente sobre el foco sísmico, se le denomina epicentro del terremoto. Dentro de la Tierra, las perturbaciones mecánicas se propagan en forma de ondas sísmicas, originando los movimientos vibratorios del suelo característico de los terremotos. Estos terremotos generan varios tipos de ondas sísmicas, entre las cuales se cuentan las ondas P, que son las que salen del epicentro empujando el terreno contra la edificación, sometiéndolas a compresión. Por su parte, las ondas S, que son conocidas como ondas de cizalla, salen del epicentro y someten las edificaciones a reclamaciones horizontales y de torsión. Es importante mencionar que una edificación que no tiene el espacio suficiente para que su estructura disipe la energía generada por el sismo no tiene ningún tipo de garantía, aunque su sistema estructural sea excelente. Los sismos más fuertes los ha sufrido Estados Unidos y Asia. A nivel mundial, ¿cuáles son las zonas más propensas a sufrir un sismo? La principal zona de riesgo sísmico es llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Corresponde al litoral pacífico en América del Sur, asciende hacia el norte bordeando la costa pacífica del norte de América y desciende a lo largo del litoral asiático. La otra zona cruza Europa de este a oeste, pasa por Turquía, Birmania y la India y se une al Cinturón de Fuego del Pacífico a la altura de las Islas Célebes. Por su ubicación geográfica en que se encuentra el Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿qué peligro representa este para Colombia? Es importante mencionar que según los últimos registros suministrados por el DANE, el 86% de los colombianos estamos ubicados en zona de amenaza sísmica alta e intermedia. Por otro lado, en nuestro país y en el Océano Pacífico convergen 3 placas, que son la placa suramericana, la placa caribe y la placa de Nazca, y ahí es donde se forma el Cinturón de Fuego del Pacífico. Y en ese Cinturón de Fuego del Pacífico, que comienza en Sudamérica y luego pasa por Norteamérica y desciende hasta el continente asiático, se ha generado el 70% de los terremotos de todo el mundo. Adicionalmente, Colombia está localizada sobre 32 fallas geológicas sísmicamente activas. Al estudiar su libro, usted enfatiza sobre la vulnerabilidad a que estamos expuestos. A nivel general, ¿qué tan vulnerables somos? Por la ubicación geográfica y sus condiciones topográficas y climáticas, Colombia presenta un alto grado de exposición a los desastres naturales. La evidencia muestra que aproximadamente cada 5 años ocurre un desastre natural de alto impacto en el país. Por lo tanto, la posibilidad que se dé un evento de alta naturaleza en el país en el cuatrenio 2016-2019 es muy alta. Dadas las profundas implicaciones económicas y sociales de un evento de esta naturaleza, es imperativo definir un conjunto coherente de políticas encaminadas a prevenir o a mitigar los efectos del desastre por venir. Sin embargo, en nuestro país se han permitido construir edificaciones sin un procedimiento técnico adecuado, lo que hace posible que en un eventual sismo fuerte se pueda presentar el colapso de muchas de ellas, cobrando la vida de muchos colombianos, sobre todo si se tiene en cuenta que los sismos fuertes pueden convertir en escombros las edificaciones de las ciudades y pueblos,
especialmente donde no se han tomado las medidas de aseguramiento en los procesos constructivos. Este sismo, que quisimos mostrarlo lentamente, muestra el momento preciso en que la edificación está siendo afectada por el sismo. De igual manera, se asemeja el momento como cuando un monstruo empuja las columnas, reventando tanto el concreto de las columnas como el acero de la misma. Estos eventos son muy comunes, especialmente en las edificaciones mayores de 5 metros de altura. Con respecto a la legislación colombiana como Estado de Derecho, específicamente, ¿cómo está establecida la responsabilidad del Estado? El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Por otro lado, a través de la institucionalidad representada en los 1098 municipios y 4 distritos del país, queda suficientemente clara la responsabilidad establecida constitucionalmente, ya que el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia dice que corresponde a los consejos reglamentar los usos del suelo, y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción. De igual manera, el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia dice que son atribuciones del alcalde cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Consejo. Sin embargo, es inexplicable que, siendo tan evidente y tan precisa la responsabilidad legal que tienen los funcionarios públicos, un periódico publicado por la Universidad Nacional dice que el 80% de las construcciones de Bogotá no cumple las normas de sismoresistencia, lo que indica que los artículos de la Constitución señalados anteriormente no han sido obedecidos ni por el alcalde ni por los concejales. Teniendo en cuenta fenómenos de gran impacto que han sucedido en Colombia, como el del eje cafetero, ¿qué está haciendo para crear conciencia a los colombianos frente a esta temática? Comenzamos a hacer una investigación hace 9 años, a nivel nacional e internacional, con la cual publicamos un libro que salió al mercado en el año 2005, del cual enviamos un ejemplar al presidente de la República, acompañado con un oficio donde le amonestamos acerca de crear un plan de contingencia que incluya el estudio de vulnerabilidad y posteriormente el reforzamiento estructural a más de 2 millones de edificaciones que están localizadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia y que a nuestro criterio necesitan urgentemente un reforzamiento estructural. De igual manera, enviamos un ejemplar al alcalde de Bogotá y a otros alcaldes y gobernadores del país, ya que nuestro propósito es crear conciencia en estos líderes políticos con el propósito de que se tomen medidas de prevención ante posibles desastres naturales. ¿Qué precedentes ha dejado usted a nivel institucional? Hemos estado dando conferencias en diferentes universidades, de igual manera en diferentes sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, lo mismo que en diferentes sedes de la Cámara de Comercio. En el globo terráqueo, es decir, debajo de la Tierra, hay unas gigantescas placas tectónicas. ¿Usted qué opina acerca del pensamiento de los sismólogos y los geólogos que dicen que los sismos son repetitivos cada 50 y cada 100 años? Ponen el ejemplo, aquí en Villavicencio, el 31 de agosto de 1917, tuvo un sismo bastante fuerte. Si sumamos 50 años, en 1977 hubo uno similar en Bogotá, con repercusión aquí en Villavicencio. Entonces, ¿qué hay de cierto que se repiten cada 50, cada 100 años? Los sismos son impredecibles, por lo tanto, el fijar fechas no es recomendable. Pero más que una pregunta es una recomendación que le hago a usted, ya que está de investigador, y es que se pase por algunas urbanizaciones que están haciendo en Villavicencio de 2 y 3 pisos para estratos inclusive 4, 5 y 6, donde están utilizando la viga de confinamiento, la viguita de amarre que utilizamos en casa de un piso, muy descaradamente los profesionales. Hay muchas inconsistencias en Villavicencio y en Colombia en las construcciones. De la localidad de San Cristóbal, por lo menos unas 1000 personas que quieran y realmente tengan interés de reforzar su edificación. Es responsabilidad también del gobierno. Y que es el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias para capacitar a la gente en qué tiene que hacer cuando se ve el sismo. Estamos hablando en el mismo idioma. Así se va a estar diciendo por los medios de comunicación. No basado en conceptos personales. Estamos basándonos dentro del marco jurídico, ya sea la ley 400, el decreto 33, el decreto 34, la Constitución Política de Colombia y la misma ley 388, la cual ustedes utilizaron para colocar a funcionar la oficina de planeación.
A ustedes, honorables concejales del municipio de Yopal, del departamento de Casanare, les corresponde organizar el grupo de personas que hacen seguimiento técnico a las construcciones. De igual manera, presentamos una ponencia en la Contraloría de Bogotá, donde nos pronunciamos acerca del riesgo físico al que están expuestos la mayoría de los bogotanos, debido al alto grado de vulnerabilidad de las edificaciones. Y fuimos enfáticos al decir que la omisión del alcalde y los concejales es la que ha generado la informalidad y la vulnerabilidad en las edificaciones. Intervención del señor Guillermo Abril, técnico de construcción, investigador y conferencista en temas de amenaza sísmica en Colombia y en la región Bogotá-Cundinamarca. Es relacionado con el riesgo en que estamos expuestos en todo minuto en la ciudad. Señores Contraloría de Bogotá, señores representantes de la Alcaldía de Bogotá, señoras y señores, muy buenos días. Estos sismos pueden destruir en segundos las grandes ciudades y los pueblos. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta los aspectos que se van a dar a continuación con respecto a la amenaza sísmica para Colombia y específicamente para Bogotá. A la Contraloría de Bogotá aquí presente, decirles que ustedes que tienen las facultades para hacer ese tipo de control, es importante que sepan que hoy muchas construcciones están en zona de amenaza sísmica alta e intermedia y muchas de esas construcciones no cumplen los mínimos requisitos de sismo resistencia dados por las normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente. Por lo tanto, esto puede generar una tragedia enorme. De igual manera, saber y decirles que el 90% de las construcciones que se adelantan en Bogotá actualmente se adelantan sin licencia de construcción. Esto debido a los atropellos a través de los cobros que ha diseñado la alcaldía distrital, donde se atreven a cobrar por una licencia de construcción, en algunos casos incluso más de 1 millón de pesos, y sobre todo que la mayor parte de las personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 no pueden pagar unos altos costos por esos derechos de licencia de construcción, pues si bien tienen para comprar 1000 o 2000 bloques y buscar cómo solucionan su problema de vivienda, no tienen oportunidad de darle o de pagar esos sobrecostos en cuanto a licencia de construcción, y se les tiene que ser coayudadores de parte de la alcaldía y del Estado para que estas personas solucionen el problema de su vivienda, pero dentro de las normas legales, para que se le pueda hacer un seguimiento técnico a las mismas. Hay un caso muy curioso que debe ser mencionado ahora mismo, y es que hemos estado insistiendo incansablemente al Consejo de Bogotá para que nos den un espacio para hablar del tema de sismoresistencia, y aunque son repetidas y reiteradas las oportunidades a través de oficios y derechos de petición, no hemos podido ser escuchados hasta ahora por ellos. Sin embargo, cuando se llama al Consejo de Bogotá, la operadora dice: bienvenidos al Consejo Distrital de Bogotá, un consejo con participación del pueblo soberano, lo que hace pues fácil de calificar esto como un sofisma. ¿Cuáles son las razones por las cuales los concejales no quieren que usted hable de este tema en este recinto? Bueno, yo creo que es evidente que ellos saben de la tarea que estamos adelantando en materia de concientización en todas las localidades de Bogotá. Por lo tanto, si tuviéramos esta oportunidad, seguramente los cuestionaríamos, no basados en conceptos personales, sino basados en la Constitución y en las leyes vigentes que aplican para estos temas. Por lo cual podemos evidenciar que gran parte de la responsabilidad de la problemática de la informalidad de las construcciones en Bogotá es de ellos, por no tener unas políticas definidas, eficientes y eficaces. Pero adicionalmente, las falencias más grandes que hemos encontrado en nuestra investigación es que no han hecho los estudios de vulnerabilidad sísmica ni los reforzamientos estructurales a todas las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, según lo ordena la Ley 400 de 1997. Adicionalmente, la vigilancia a las actividades relacionadas con la construcción que no están haciendo, y las 5 curadurías para atender a más de 7 millones de bogotanos. Usted ha tenido un constante acercamiento con diferentes comunidades y les ha compartido muchos aportes. ¿Cómo toma la gente este tema? Es de gran importancia mencionar que durante nuestro recorrido hemos podido evidenciar que falta compromiso de parte de los entes territoriales y distritales, ya que no hay una oferta de capacitación, pese a que la Ley 400 de 1997, al crear la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismoresistentes,
le fijó diversas funciones, entre las cuales se encuentran coordinar y realizar seminarios de actualización en las nuevas normas de sismo resistencia NSR 98. Dentro de su desarrollo del estudio, ¿qué proyectos tiene para capacitar a todas las personas interesadas en esta temática? Tenemos convenios organizados con ACOCUN, Asociación de Constructores de Cundinamarca, para en el año 2007 capacitar un grupo significativo de constructores en los temas de sismoresistencia y otros temas alusivos a la parte de la construcción y del sometimiento a las normas de sismoresistencia. De otro lado, con ACATECON, Asociación Casanareña de Constructores, nos hemos propuesto como meta capacitar a 10.000 constructores en todo el departamento de Casanare. Esperamos hacer convenios con las agremiaciones y asociaciones de constructores del Meta, Boyacá, Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Tolima y los Santanderes, para llevar a todos ellos la capacitación y actualización en las nuevas normas de sismoresistencia, ya que es suficientemente claro que la industria de la construcción tiene un efecto social positivo en el país, con la generación de un volumen considerable de empleos directos e indirectos, siendo las personas con menos recursos y escasa preparación las más favorecidas. Por su experiencia en estos fenómenos, ¿qué recomendación da antes de un sismo? Un estudio técnico de la resistencia de la edificación que usted ocupa le indicará posibles áreas que usted deba reconstruir o reforzar. Analice su situación particular, reduzca los peligros que pueda y haga los preparativos para manejar la emergencia y sus consecuencias posteriores. Asegure que ubique objetos pesados que puedan caerse, tales como lámparas, bibliotecas, tableros, materas, calentadores, etc. Conserve permanentemente botiquín, linterna, radio de pilas y herramientas para atender una emergencia. Es adecuado tener a mano un pito como sistema de alarma en caso de quedar atrapado. Señalice la ubicación de extintores, botiquines, rutas de evacuación y salidas. Para evitar incendios, acondicione mecanismos para suspender fácilmente el suministro de energía eléctrica, gas y otros servicios. Enseñe a su familia o compañeros cuáles son o cómo funcionan. Conozca y llegue a conocer de su familia y sus compañeros las zonas más seguras de su casa. Tenga a mano los teléfonos y direcciones de los centros hospitalarios que pueda acudir. Tenga disponibles las llaves de puertas y candados. Procure saber el lugar donde regularmente se encuentran sus familiares y allegados. Mantenga el tanque de agua y la alberca llenos. El agua es lo que más falta después de un terremoto. Entérese de las medidas contenidas en el plan de contingencia del comité de emergencia de su municipio, si lo hay. Y durante un evento sísmico, procure mantener la calma y trate de serenar a los demás. Si está bajo techos, protéjase de la caída de ladrillos, lámparas, artefactos eléctricos, materas, bibliotecas, cuadros y cualquier otro objeto pesado o cortante. Aléjese de los vidrios y protéjase debajo de marco de puertas, mesas, escritorios y camas. No se sitúe bajo aleros, balcones y cornisas. Algunos pueden estar débilmente construidos y ser los primeros en caerse. No use ascensores porque puede quedar atrapado en ellos. Después del terremoto principal, es posible que ocurran otros conocidos como réplicas, tumbando algunas edificaciones que han quedado debilitadas. Por lo tanto, aléjese de esos lugares. Si está en un área descubierta, aléjese de edificaciones, paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros elementos que puedan caerse. Si está en un vehículo particular, deténgalo inmediatamente, permaneciendo en él o debajo de él. Si viaja en un vehículo de transporte público lleno de pasajeros, la labor de retenerlo será seguramente más tiempo del que dure el terremoto, por lo tanto se debe permanecer dentro de él. Si está en un cine o un estadio, no se precipite a buscar la salida. Muchas otras personas querrán hacerlo. Colabore para evitar el pánico. Si se encuentra cerca de ríos, aléjese de las orillas y busque refugios en un lugar alto, ya que estos sismos pueden generar efectos colaterales como avalanchas e inundaciones, etc. Usted habla de hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica y posteriormente un reforzamiento estructural. ¿Los estratos socioeconómicos bajos podrán hacerlo? La Ley 400 de 1997 dice que se obliga a todas las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, tanto evaluar su vulnerabilidad sísmica y reforzarlas de tal manera de llevarlas al cumplimiento de la ley. Pero para las edificaciones particulares no es obligatorio ni el reforzamiento estructural ni el estudio de vulnerabilidad sísmica. Pero sí le cabe al gobierno, por motivos de equidad social y reglamentación legal, diseñar un plan donde puedan comenzar a intervenir todas aquellas edificaciones que resultarán vulnerables en la ocurrencia de un sismo fuerte. Si no se refuerzan, tendrían consecuencias graves para todas las personas que las habitan. Por otro lado,
como muchos colombianos, al no tener la respuesta por parte del Estado en cuanto a la vivienda digna, compraron un lote y con un gran esfuerzo comenzaron a dar solución a su vivienda. Pero el Estado, aparte de que no fue coayudador como dice la Constitución, tampoco les brindó el acompañamiento y el asesoramiento, de tal manera que el resultado es que hoy tenemos muchas edificaciones que tienen que ser intervenidas urgentemente, ya que representan un peligro para las personas que las ocupan. Teniendo en cuenta el concepto del Contralor de Bogotá, Óscar González Arana, donde dice que las mismas curadurías urbanas ratifican que más del 90% de las construcciones se adelantan sin licencia, ¿qué propuesta hace usted para acabar con la informalidad en las construcciones? Bueno, yo creo que a las diferentes alcaldías del país les ha faltado una política eficiente y eficaz en cuanto a este tema. Entonces, la propuesta es que se establezca una estrategia de prevención para la ejecución de una política de construcciones de vivienda de interés social en sitios propios para los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que traten pautas de gestión orientadas a favorecer el desarrollo legal de la vivienda en todo el país. Pero además, hay que eliminar los costos que tienen que pagar los estratos socioeconómicos antes mencionados por los derechos de licencia de construcción. Esta sería una forma de acabar la informalidad. Además, se tiene que suministrar una tipología de diseños estructurales y arquitectónicos, de tal manera que estas personas puedan tener una guía dada directamente por las alcaldías, y esto sería muy importante para comenzar a solucionar este problema que hoy tiene en riesgo a muchos colombianos. Es importante mencionar que cuando se construye una edificación en cualquier parte del país, cumpliendo todas las normas de sismoresistencia, esta edificación puede aguantar todo tipo de movimientos sin que se produzca su colapso. Se tiene clara la responsabilidad legal que tiene el Estado y las diferentes instituciones de control, como son alcaldías, consejos y los mismos constructores. ¿Por qué en el terremoto del eje cafetero, pese a que cobró muchas vidas, no hubo ningún proceso ni contra el Estado ni contra particulares? Juan, el gobierno del presidente Andrés Pastrana sacó el decreto 182 del 26 de enero de 1999 y posteriormente el decreto 195 del mismo año, con el cual declaró el estado de emergencia económica, ecológica y social del eje cafetero, en uso de las facultades que le confiere el artículo 212 y 213 de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, hay que cuestionar enfáticamente esta actitud, toda vez que el artículo primero de la Ley 95 de 1890 dice que se entiende por fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir. Por otro lado, el no acudir a las mínimas precauciones que permite el avance de la ciencia y la tecnología constituye un acto de imprevisión de lo previsible. De igual manera, siendo tan evidente que la protección de la vida, honra y bienes de los colombianos corresponde a la razón de ser de las autoridades, a nadie escapa los propósitos antes mencionados. La seguridad y la prevención de hechos con alcance de desastre que puedan vulnerar aquellos bienes jurídicamente tutelables deben ser prioritarios en las políticas del Estado. Por lo anterior, así como el Estado invierte en políticas de seguridad democrática, salud y educación, y claro, en función de uno de sus deberes primordiales, también se hace necesario que paralelamente invierta esfuerzos de todo tipo en aras de la prevención y mitigación de riesgos ante posibles desastres naturales, y no esperar a ser solamente el ente reparador, amparándose en el concepto estéril de hechos de la naturaleza, el acto de Dios o en términos constitucionales la fuerza mayor o el caso fortuito. ¿Cómo afecta un sismo a una edificación? Cuando un terremoto golpea, la tierra empieza a moverse hacia atrás y hacia adelante. Los cimientos y la parte inferior de la casa, por estar en contacto directo con el suelo, se mueven inmediatamente, sin embargo el techo permanece quieto por un momento. Gradualmente la parte superior de la casa intenta seguir el movimiento de la parte inferior, pero ya la tierra se mueve en otra dirección, dándole mayor velocidad al movimiento de la parte superior. A medida que las ondas de choque golpean los muros, diferentes partes del muro empiezan a moverse en direcciones opuestas. Los muros tratarán primero de abrirse y separarse y luego desplomarse. El daño causado por el terremoto depende de la masa, la altura, el peso de los muros y del techo. Cuanto más altas sean las paredes, mayor será la velocidad y la fuerza de la parte superior y por lo tanto el daño. El movimiento de la casa durante el terremoto proviene del movimiento de la base. Si la base está en suelos duros, se moverá así. Si la base está en suelos blandos, se moverá así, agravando el efecto del movimiento sísmico. Si el terremoto se mueve paralelo a aquellos muros que no son de carga, especialmente estos y también las paredes transversales se dañarán así.
Si el terremoto se mueve paralelo a aquellos muros que no son de carga, el daño será mayor y los muros longitudinales pueden caerse a lo largo de toda la casa y arrasar consigo a los muros transversales. Si el terremoto golpea la casa en sentido diagonal, este empujará a los muros en diferentes direcciones y la casa puede abrirse por sus esquinas. ¿Qué llamado hace a los que pueden hacer algo para tomar medidas en cuanto a la prevención y mitigación de riesgos ante un desastre natural? Y como conclusión, ¿qué nos deja frente a esta temática? En primer lugar, el llamado sería para el Estado. En un Estado social de derecho como el nuestro, es evidente que todo se da desde un compromiso recíproco. Por lo tanto, así como nosotros tenemos responsabilidad con el Estado tiene responsabilidad para con nosotros. Por lo tanto, es importante que se tenga en cuenta que es el Estado el que le compete inicialmente crear un plan de contingencia que busque reforzar las edificaciones por lo menos de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que son los que hoy por hoy están en zonas de alto riesgo y más propensos a sufrir las calamidades por causa de sus menguadas posibilidades de aseguramiento. En segundo lugar, el llamado para los alcaldes y concejales del país. Ya ha sido evidente a través de este documental toda la responsabilidad que les compete en materia de prevención y mitigación de riesgos. De igual manera, un llamado muy importante para todos los constructores. Es evidente que hoy por hoy la responsabilidad nos cobija a todos y no podemos evadirla. Es importante que se tenga en cuenta acá que hay un libro en el mercado que busca definitivamente concientizar a las personas, el Manual del Constructor, escrito por este humilde servidor que les habla y que busca llegar y marcar muchas pautas en todas las instancias de nuestro país. En tercer lugar, y ya para conclusión, escríbanos si usted vio esta grabación a nuestros correos electrónicos o llámenos y comuníquese con nosotros para nosotros poder saber estadísticamente cuántas personas se van enterando de este tema, con el cual buscamos que la mayor parte de la gente se entere de este importante tema, o si no tendremos que cambiar de estrategia para poder llegar a todos los colombianos. Muchas gracias.